Muy bien, chicos, me adivinaron que ya íbamos a la clase de primero, vamos a ver, de comunicación. A ver. Muy bien. A ver, chicos, bien, entonces, bien, ahora sí, ya estamos en la clase de comunicación. Avisen a sus compañeritos que estamos en comunicación o estamos en plan lector, van a decir. Bien, vamos. A ver, conéctense. Muy bien, abran sus pantallas. Hola Luis, ¿qué tal? Randy. Buenos días. Abre tu pantalla, hijo. Misita, ¿qué página vamos a hacer? Muy bien, chicos. Hoy vamos a tratar otro tema. Randy me ha puesto el termo ahí, no puedo verlo. Ya, vamos a ver. Chicos, a ver, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con con la comunicación, pero comunicación no con gramática, sino tiene que ver con la literatura. Y entonces vamos a ingresar. A ver, chicos, vamos a observar una serie de pastas de libros. Vamos a ver, ahí viene Alicia, Harry Potter, veamos qué más tenemos. La tortuga y la liebre, tenemos aquí al Dioseus, ¿no? Tenemos a Manco Cápac y Mama Ocllo, y tenemos la Ilíada, que es una obra de guerra, ¿no? Ya. Algunos pueden reconocer algunas obras, las que tenemos ahí. Veamos unos a otros. Ahí, ya son seis portadas de los libros, 6 pastas. Ahora pasamos a las siguientes preguntas. Pregunto, chicos, ¿a qué tipo de textos pertenece cada uno de las imágenes? Miss, que no lo había visto antes. Veamos. Ahí está. Veamos, a ver chicos, esas son las pastas. ¿A qué tipo de textos? A ver, voy a admitir a sus compañeras que están un ratito. Mientras tanto, vayan observando todos. A ver chicos. Ya. Buenos días chicos, ya estamos en la clase de comunicación. A ver, Valentina, la primera pregunta, les estoy exponiendo ahí en la pantalla, 6 tipos de pastas, ¿no? De libros. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué tipo de pertenece cada uno de estas imágenes? ¿A qué tipo de textos? Narrativo. Narrativo, ¿ya? ¿Qué tipo de texto será Alicia? ¿Es una novela, un cuento, una fábula? ¿Qué cosa es? ¡Un cuento! Correcto, un cuento. Muy bien. ¿Y Harry Potter qué cosa será? ¿Una novela? ¿Un libro? ¿Una novela? ¿Qué? ¿Una película? ¿Una novela? Una novela, ¿ya? Veamos por acá. La tortuga y la liebre, ¿qué cosa es? ¿Un cuento? Ah, es una fábula, correcto. Veamos por acá. ¿Esto qué será? Es la historia. Mito. ¿Qué? Es un mito, ¿ya? ¿Qué será Manco Cápac y Mama Ocllo? Una leyenda. La leyenda. Y por último, la Ilíada y la Odisea, ¿qué será? Historia. Ah, pues eso, ahí pues no sabemos exactamente qué tipo de... Todos son textos narrativos, muy bien, al que lo dijo, perfecto. Todo tiene que ver con un texto, son textos narrativos, pero que estamos viendo que son de diferentes tipos, pero todo esto son narrativos, ¿no? ¿Cómo los vamos diferenciando? A ver, ¿cómo diferencias un cuento de una fábula? Porque a uno le has llamado fábula y al otro le has dicho que es un cuento. Porque al final te deja una moraleja. Ok, Cristina, perfecto. La fábula tiene moraleja, en cambio el cuento no. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra característica puede tener?
La historia es fantasiosa. ¿Ya? También la fábula, los dos pueden tener hechos fantasiosos, ¿no? A ver, como que también la fábula, en su mayoría, los personajes son animales y animales que tienen características humanas, ¿no? Que pueden hablar, tener sentimientos. También en cierta parte el cuento tiene así, ¿no? Hay algunos cuentos, sobre todo para niños, que tienen esa parte de fantasía, ¿no? Y la novela, ¿cómo sabes que es una novela? Puede ser que hay mucha drama. Igual, la leyenda, ¿qué hace la novela? ¿Qué cosa es? Es lo que nos explica, ¿no? El origen de un lago, el origen de algo, ¿no? Da explicación, a diferencia de una novela, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? De que no sabíamos qué tipo de narración será, pues la Ilíada, la Odisea, donde se ve, pues, la presencia de héroes, de luchas, ¿no? De guerras. Entonces, ¿qué será eso? Pues mira, chicos, entonces estamos viendo que en la literatura hay un determinado género que es la forma de escribir, ¿no? ¿Cómo son estos tipos? Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo son los tipos de escritura? Solamente en la forma narrativa, porque hay otras formas de escribir, ¿no? ¿Qué tienen en común y cuáles son sus diferencias? Bueno, estábamos viendo, ¿no? Entre una fábula y un cuento, en una novela que nos ha surgido dudas, porque hay ahí cómo será la diferencia o la igualdad que tienen, a qué género literario pertenecen todos. Perfecto, me lo han dicho, es la narración, ¿no? Ahora, ¿qué será un género narrativo? ¿Por qué me acaban de decir que es un género narrativo? A ver, ¿por qué lo han clasificado como género narrativo y no en otro género? A ver, ¿será igual que lo lírico? Un género narrativo es el que crea un mundo de ficción desde la perspectiva del narrador. Ya, crea un mundo de ficción, ¿no? Desde la perspectiva, es decir, cómo ve el mundo el narrador. En lo lírico, en cambio, es la expresión de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Ahí se expresa cuáles son tus sentimientos, tus emociones en forma literaria. El narrativo no. Dices la realidad, pero a partir de lo como lo ve el autor, eso es lo que va a expresar, cómo ve el autor la realidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Muy bien, Rafael. Vamos a ver entonces, chicos. Estoy dando pase. Entonces, vamos a ingresar al género narrativo. El género narrativo vamos a conocer de que es una expresión literaria que está escrita en prosa. ¿Qué quiere decir? Está escrita desde la primera línea de la hoja hasta el final. No utiliza solamente una parte, ¿no? En la narración, en la que se va a relatar un acontecimiento o una historia también, eso es lo que vemos, ¿ya? Que tiene que ver, claro, cómo ve, cuál es la idea del mundo de determinado autor. Ahí vamos a ver el mundo, pero de acuerdo a la vista de cada autor, eso es lo que tiene ese límite, ¿no? No te dice cuál es la realidad, sino cuál es su realidad de cada autor que vamos a ver, cómo lo ve. Si ustedes ven, por ejemplo, un autor va a decir su perspectiva de un acontecimiento y otro lo va a decir de otra forma, pero no era una sola realidad, no, es que en el mundo existe muchas realidades, depende de tu perspectiva, ¿no? Vamos a ver, características. Se expresa mediante un narrador
que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y un espacio determinado a través de personajes. ¿Ya? Luego, otra característica que tiene el género narrativo, que el autor crea personajes para expresar ideas y emociones a través de una historia. ¿Ya? No siempre los personajes, hay algunos que sí, puede ser tu propia biografía, ¿no? Una narración de tu propia vida, pero siempre vas a ponen los autores cierto lado ficticio, ¿no? Que tiene que ver con su propio criterio. Ya, vamos a ver. El género narrativo. Como estamos viendo, se relata historias imaginarias o ficticias, como por ejemplo, pueden ser un cuento, una novela, una fábula, una leyenda. Ya, lo que estábamos leyendo, lo que habíamos visto al ver las imágenes, ¿no? El género narrativo posee elementos. ¿Cuáles son? Como, ¿qué elementos tiene para darnos cuenta que es un género narrativo? Primero, que tiene un narrador, ¿ya? Entrega la historia imaginaria. Puede ser un narrador, puede estar contándole en primera persona, puede ser un testigo, quiere decir que es una persona que ha visto, pero que no ha participado dentro, no participa en los hechos, ¿no? Objetivo, es decir, es un narrador que narra lo que está viendo, tal cual es, sin aumentar ni disminuir. ¿Ya? Mayormente esos son las crónicas, ¿no? Luego, también hay un narrador omnisciente, es decir, es el narrador que sabe cuáles son los sentimientos de los personajes, se adelanta a las acciones. Cuando empiezas a leer su narración, es el personaje que sabe todo. Ese se le llama omnisciente porque te va a decir qué va a pasar después, cuáles son los sentimientos de cada personaje. Al narrar tú te das cuenta que este sabe todo, ¿no? Algunos escriben sus obras así, ya sabiendo todo, incluso sabe cuándo se va a morir, qué reacción va a tener, ¿no? Incluso qué va a suceder después. Es decir, ya te dice todo lo que va pasando, te va narrando todo, ¿no? Con detalles. Ese tipo de narrador es un narrador omnisciente. Nos damos cuenta que dentro del género narrativo siempre aparece un narrador, ¿ya? Ya sea en forma oral, ustedes van a ser ahora ese narrador, el que va a transmitir ese cuento que les van a ustedes dar a conocer a los niños, ¿no? ¿Qué otro elemento tiene el género narrativo? Tiene personajes. Estos son seres que pueblan el mundo narrado, ¿no? Todo narración está hecho por medio de algún personaje, ya sea un personaje principal, secundario, y vamos a ver, por eso las clases que son de personajes pueden ser principales o secundarios. Luego, el ambiente. Toda narración va a suceder en un determinado ambiente o lugar. Puede ser un ambiente físico, que es el medio donde se realiza, o el ambiente psicológico, donde en qué clima se realiza, en un clima de agresividad, de violencia, también esto está dentro del ambiente. Luego, que la narración tiene acontecimientos. Eso es el argumento. ¿Qué sucede, no? Y los acontecimientos están relacionados en tres partes, están divididas en tres partes, en el inicio, el nudo y el desenlace. Y al final pueden estar con diálogos, ¿no? Algunas veces hay ciertos diálogos de ciertos personajes. La narración no se caracteriza por los diálogos, pero sí pueden aparecer. En los diálogos, que es la conversación entre dos o más personajes. Si el autor lo ve, de que no solamente sea en forma narrativa, sino que se vea qué dicen los personajes, puede incluirlo dentro de su narración. ¿Qué más vemos del género narrativo? Vemos que el género narrativo, el mundo en su mayoría es real. Hay seres, lugares y hechos. En la obra narrativa hay personajes, ambiente y acontecimientos o acción.
perdón, lo que no se ve en el género lírico, ¿no? Hay cierto lugar, pero en su mayoría es expresión de sentimientos, cómo me siento frente a determinado lugar o acción, ¿no? Veamos, lo que habíamos visto del género narrativo, estábamos viendo, que había un cuento, que había una novela, entonces el género narrativo tiene especies. A esos tipos de género narrativo se le llama especies narrativas. ¿Y qué es una especie narrativa? Pues comprende todos los relatos de los acontecimientos reales o ficticios ubicados en un determinado tiempo y lugar. Vamos a ver, las especies narrativas pueden ser cuento, novela, leyenda, fábula, mito, tradición, crónica, biografía, etc. Veamos cada uno de ellos y veamos lo más importante, no, lo más principal. Veamos, en el cuento, ¿cómo diferencia un cuento de una novela? Que el cuento es un relato de menor extensión. Si vemos que los cuentos mayormente de 1 a 2 páginas puede tener, no tiene más, ¿ya? Y complejidad quiere decir que es menos complejo, quiere decir que tiene menos personajes, los hechos son más simples, sencillos, ¿no? Se basa en hechos reales o ficticios. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace, igual que en casi todas las narraciones. Por ejemplo, Paco Yunque, un cuento de Navidad. Ya. Entonces estamos viendo que estos tienen menor extensión y su complejidad es sencilla. En cambio, las novelas, si hemos notado, tiene todo un libro, ¿no? Con capítulos, con secuencias, todo eso estamos viendo, entonces es más largo y es más complejo, las historias se van uniendo, los hechos también son más extensos, ¿no? Es un libro que construye mundos imaginarios, es decir, no es solamente un solo mundo, ¿no? De cada personaje vemos que cada uno tiene diversos mundos, diversas realidades, se juntan todas a través de una historia, ¿no? Hemos visto los que inclusive vemos novelas televisivas, vemos que no termina en una sola serie, ¿no? Son diversas series y vemos diversos personajes a través de diversas realidades, ¿no? Entonces esa es la diferencia de un cuento. Un cuento a través de unos cuantos personajes y una sola realidad da la vuelta a toda la historia. En cambio, en una novela no, es una serie de historias, de mini historias, ¿no? Que se engloban en una sola. Por eso se dice que es más amplia y extensa, que desarrolla por lo general más de un acontecimiento o personajes. Podemos ver los que nos animamos, podemos ver Un mundo para Julius, Travesuras de la niña mala, etcétera, ¿no? Es solamente para darles un ejemplo. Ahora la leyenda. La leyenda nace de una creación individual, es decir, por una sola persona que quiso dar respuesta a algo, ¿no? Que se preguntaba, es lo que surgieron las leyendas. Y que después fue una aceptación general, ¿no? De una comunidad, pues presenta pensamientos, deseos y creencias. ¿Cuáles son las creencias que se tiene, por ejemplo, cómo surgió el río, una ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una leyenda, es los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mamaoki. ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y un mito? Que el mito vienen a ser relatos, ya, pero que nos van a dar explicación sobre el origen del hombre y del universo. Sus personajes exactamente lo vamos a ver que son héroes, ¿ya? O dioses. Por ejemplo, ahí la creación decíamos, Zeus, ¿no? La historia de Zeus, de los dioses que crearon en la mitología griega, ¿no? Ellos se quieren dar respuesta cómo es Dios, ¿no? Y pues por las mismas creencias que tienen de que Dios tiene, pues imagen humana, ¿no? Y
tiene también características humanas, también tiene debilidades humanas, ¿no? Pues por eso dice, con dones divinos y los primeros habitantes del universo. En cambio aquí es cómo se creó un río, cuáles son sus creencias sobre determinado lugar, ¿no? Porque vieron que el lugar era diferente, de que hay sonidos, que hay cosas, se crearon leyendas. En cambio el mito va a dar explicación al origen del ser humano y del universo. Eso es esencialmente. Por eso se le llama mito. Veamos a las fábulas. Es un relato corto, ¿ya? Que mayormente es representado por animales, como personajes, los cuales hacen relatar un defecto o una virtud. Por eso que al final nos da una enseñanza moral. Esto es con propósito didáctico, es decir, fue escrita las fábulas para enseñar algo, ya tanto a adultos como a niños, ¿no? Para hacer ver cuál es un defecto moral o cuál es un defecto sobre en contra de alguna virtud que debe adquirir una persona, ¿no? Y ya conocemos ciertos títulos, la zorra y las uvas, el pastor y el lobo, ¿no? Como vemos, mayormente son personajes, están hechos por animales, ¿no? Para que no sea directo el mensaje que se da. Dos más, la crónica. ¿Qué es una crónica? Es una noticia amplia y comentada. Esto es, nos dan una noticia real. Aquí la imaginación no está puesta, ¿no? En una crónica. Pero a diferencia de las demás, aquí te viene un comentario. ¿Cuál es la opinión del escritor, no? Mayormente las crónicas están escritas por periodistas. Además de informar, incluye su propia versión de los hechos. Por ejemplo, ¿qué crónicas podemos encontrar? La crónica de una muerte anunciada, equipaje de mano, por ejemplo. Otro tipo de escritura es la epopeya. ¿Qué hace? Ustedes se quedaron pasmados cuando, ¿qué cosa es la Ilíada y la Odisea? No sé, ¿qué será? Pues la Ilíada y la Odisea, pues es una epopeya. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace la epopeya? Pues narra grandes guerras o hechos históricos, incluyendo elementos fantásticos. Es decir, aquí, sobre todo las epopeyas se han escrito pues los griegos, ¿no? Los romanos, para resaltar el poder de las personas, pero eso a través de qué? Narra hechos sobre todo de guerras, de conquistas. La mayoría, la que les gusta leer, a los que les gusta leer historias de guerras, de héroes, ¿no? De conquistas de diferentes países, regiones, pues debe leer las epopeyas, porque ahí te van a narrar grandes guerras, ¿ya? Ahí, pero donde se han incluido dioses, ¿no? La intervención de dioses. Un ejemplo clásico es la Ilíada, ¿no? Todo está, si uno lo lee, está representado de dioses. Todas las acciones que se realizan es sobre todo con la intervención de los dioses y semidioses. Muy bien, chicos. A continuación tenemos las actividades. Vamos a reconocer entonces en nuestras actividades, a ver, chicos, este género narrativo. Entonces, ¿qué tiene? Especies, ¿no? Es decir, tiene tipos, formas de escribir, ¿ya? En forma narrativa. Eso lo vamos a encontrar, chicos, a ver, en la página número, nos estamos salteando las hojas, ¿han visto? Estamos corriendo de una hoja a otra, ¿no? O de un tema a otro. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿dónde la encontramos, Miss? A ver, ni yo encuentro. A ver si ustedes me ayudan. El género narrativo. A ver, en su libro de actividades.
chicos. 1175. Género narrativo. Va a llegar. El género narrativo. Muy bien, chicos. Vamos a leer. Entonces, aquí tenemos, lee los siguientes textos, luego completa la tabla con la información requerida. Vamos a leer dos géneros, bueno, el género narrativo, pero en dos especies diferentes de este género. Primero es la Ilíada, ha sido escrito por Homero, y luego La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. De los dos solo es un fragmento. A ver, vamos a pedirle a Cristina. Cristina y Yeslin van a... Yeslin, ¿tienes el libro? Yeslin. Hija. Sí, sí tengo. Perfecto. Página 175. Cristina va a leer el primer párrafo y Yeslin el segundo sobre la Ilíada. A ver, leamos cómo se escribía antes, cómo han escrito los griegos. A ver, sobre esta epopeya, es una guerra, ¿no? Veamos, Cristina, comienza, hija. Sí, es la Ilíada, ¿no? La Ilíada. Ilíada. Sí, Ah, ok. y comienza, Ilíada. Parecía L. Homero, fragmento. ¿Qué dice? Canta, oh diosa, la cólera obstinada del hijo de Peleo, el noble Aquiles, esta cólera infausta, que causando innumerables males a los griegos, precipitó las almas generosas de tantos fuertes héroes al oscuro imperio de Plutón, dejando en presa sus cuerpos a los buitres y a los perros. Así el supremo Júpiter lo quiso después de la fatal desavenencia de Agamenón, rey de hombres, y el valiente Aquiles, de los dioses descendiente. Yeslin. ¿Qué Dios movió en sus almas la discordia? El hijo del gran Jove y de la Latona, el cual contra este rey lleno de enojo, excitó en el ejército una peste tan terrible y fatal, que los soldados en tropel a su impulso perecían, porque el hijo de Atreo hizo un ultraje a Triseo, su gran sacerdote, cuando vino al rescate de su hija a las naves veloces de los griegos, con muchos dobes y teniendo en mano la corona de Apolo y cetro de oro, dirigió así sus ruegos de los griegos y más principalmente a los atridas. Muy bien, está contando la historia, ¿no? De cómo sucedió la guerra. ¿Por qué sucedió la guerra? Si uno lee, pues sabemos que es el rapto de Helena, ¿no? Por Helena, la hija del rey, se robó a Helena y de ahí surgió la guerra, ¿no? Pues mira, por eso que ahí, ¿por qué el hijo de Peleo, el noble Aquiles, no? Mira, aquí se robó a la hija y pues sucedió toda una guerra, todo un pueblo se fue en contra, ¿no? Para defender, mira cómo hacen, ¿no? Y eso porque, y ahí se ve que los dioses están a favor de unos y en contra de otros, ¿no? Los griegos creen que Dios es el que mueve todo, ¿no? Es como una ficha de ajedrez, la cual dice, tú muévete para acá y pues ahí hacen ver de que el hombre no tiene libertad, ¿no? Que Dios los tiene como marionetas, ¿no? Cuando quiere, pues lo mueve y cuando quiere incluso le ayuda, ¿no? Le manda ayuda desde el cielo a ciertas personas que aprueba o que son sus hijos, ¿no? Porque Dios puede tener hijos incluso con mujeres de la tierra, ¿no? Mira, todo eso lo piensan los griegos, esa es la creencia que tienen los griegos, ¿no? Vemos, mira, entonces esto, ¿qué relata? La mayoría de casos son de guerras y guerreros, ¿no? Veamos La ciudad y los perros. Braulio y Randy, los dos comparten. A ver, Braulio leerá hasta todo el diálogo y la última parte, desde Cava hasta el final, lo lee Randy. Yo leo desde 4 hasta izquierda. Claro, desde 4 hasta izquierda. A ver.
La ciudad y los perros. Cuatro, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para el Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Randy. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera y no tenía ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Muy bien. ¿Qué cosa creen que estarán describiendo? Pues ellos, ¿no? Los cadetes viven internos, estudian internos, viven ahí dentro del colegio, ¿no? Anteriormente, casi todos los estudiantes vivían en el colegio. Todos estudiaban internos, ¿no? Pues vivían, dormían ahí, pues ahora están haciendo unas apuestas, ¿no? Los cadetes se han puesto a jugar dados y eso es lo que, pues habrán hecho alguna apuesta y pues temen a que lo cumplan, ¿no? Si pierdes, pues en este caso parece que van a ser conducidos a los baños, ¿no? Ya, pues irán adivinando cuál será, tal vez meter la cabeza dentro de un water, ¿no? Pues bueno. ¿Me puede dar 5 minutos, por favor? Sí, veamos chicos, ahora comencemos a trabajar. La Ilíada y la ciudad y los perros. La Ilíada, ¿quién lo escribió? A ver, vamos. Homero. Homero, correcto. ¿Y la ciudad y los perros? Mario Vargas Llosa, el premio de la literatura, ¿no? El que dio premio Nobel de la literatura. Género. A ver, ahí está el detalle. Narrativo es la ciudad y los la Ilíada, ¿qué se le considera? Épico, ¿no? Épico por el hecho de que es, ¿qué cosa? Son guerras, ¿no? Son hechos donde narra guerras. Especie, ya lo hemos dicho. La especie de la ciudad de los perros era, ¿qué es? ¿Un cuento, una novela, una fábula? ¿Qué cosa es? ¿Qué es, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la ciudad y los perros? Novela, ¿no? Recuerden que Vargas Llosa escribe novelas, ¿ya? Y la ciudad de los perros es una novela. La Ilíada, ya les había dicho. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tipo de especie es? ¿Epopeya? Correcto, es una epopeya, ¿no? ¿Por qué? Porque narra episodios de guerra. Correcto. Personajes, a ver quién me dice. ¿Qué personajes aparecen ahí en la Ilíada? Aquiles. Ya, Aquiles, correcto. ¿Quién más? Apolo. El dios Júpiter, correcto. ¿Qué más? Apolo ya lo dijo allá, una de ustedes. ¿Qué más? Apolo, ¿hijo de quién era? Hijo de Júpiter y Latona. y Latona. Correcto, mira, hijo de Júpiter, un dios, y Latona, una de terrena, ¿no? Una de la tierra. Una princesa de la tierra. Así hacían, dice, pues, ¿no? El dios observaba a todos los seres y de pronto se enamoraba de una terrena, pues ellos a veces a ocultas iban de noche, ¿no? Y a veces enamoraban así a su dama y a veces concebían un hijo, ¿no?
Y entonces a esos hijos les decían que eran semidioses. ¿Por qué? Porque tenía sangre de un dios y con una terrena, por eso que era un semidios, y muchas veces heredaban poderes, ¿no? Tenían muchos poderes de Miss, fuerza, inteligencia, ¿sí? no es solo eso, porque por ejemplo, Zeus y Hera tuvieron a Ares y él les consideró un Ah, semidios. claro, ellos eran dioses, ¿no? Ya, sí, también. Ya, eso también sucede, ¿no? Pero si notan, pues los dioses en la idea de los griegos tienen características humanas, ¿no? Dios tiene características humanas. Y también tenían debilidades humanas, ¿no? Ya. Ahora, veamos, ambiente, ¿dónde suceden estas circunstancias? En la Ilíada, ¿dónde sucede? ¿En qué lugar? En la antigua Grecia, Claro, en Grecia, correcto. Narrador, ¿cómo está narrado? ¿Cómo se nota la narración? ¿Estará en primera, segunda, tercera persona? A ver, ¿cómo está? ¿Lo narra primera persona? ¿Hay algún término donde dice yo vi estas circunstancias? ¿En qué? Tercera. Correcto, en tercera persona, Cristina. Muy bien, porque no está narrado ahí, no participa el que narra, ¿no? Muy bien, ahora veamos con Mario Vargas Llosa. ¿Qué género es? Ya lo hemos dicho. Narrativo, ¿no? Ya. Especie, ¿qué especie? También lo hemos dicho. Novela. Novela, correcto. Personajes. Son dos, ¿no? Que aparece acá. Jaguar y Cava. Correcto, el jaguar y Porfirio Cava, ¿no? Son los dos personajes que aparecen en este fragmento, ¿no? ¿Por qué jaguar y Porfirio Cava? ¿Qué mis? ¿Son animales? No, sino que ustedes saben que entre estudiantes mayormente se ponían su sobrenombre, ¿no? Algunos por alguna característica, pues, este es el jaguar porque en algún momento rugió como un jaguar o porque al pelear, pues, saca las uñas, no sé. Por esas, algunas circunstancias, pues, como varones, porque la Ciudad de los Perros es un colegio de varones, pues ellos se ponían sus sobrenombres, ¿no? Ya, unos por otros, por diferentes características. Por eso que van a ver, y sobre todo, incluso en este tipo de colegios de antiguamente se trataban con nombres y apellidos, o solamente con el apellido. Ya no es como decir Rafael, sino Oscanoa, así, ¿no? Antes incluso se llamaban, todavía en mis tiempos se llamaban así, Herrera. No te decían Violeta, sino te decían Herrera, ¿no? ¿Dónde está Herrera? Era así, ¿no? Era el trato un tanto más cortés, ¿no? Ahora ya Luis o el Luis, algo así se llaman ahora, ¿no? Ya. El ambiente, ¿dónde están? ¿Dónde están jugando el dado? Ahí lo dice, ¿no? Que es un ambiente frío, hediondo, es decir, apestoso. ¿Dónde es el escenario? ¿Dónde creen que se han metido a jugar? ¿Dónde? ¿Un desagüe? Nada que en el desagüe, no. ¿Dónde? En el baño, pues hijos, están metidos jugando en el baño. Por eso dicen que es frío, hediondo, apestoso, ¿no? Con las lunas rotas, pues es el baño, hijos, y es el baño de varones, ¿no? Ahí se han metido a jugar. En el baño del colegio militar, ¿no? Uno se da cuenta que si hablan de cadetes, pues es un colegio militar. Ya. ¿En qué persona se habla? Y de acuerdo a cómo hemos visto, ¿qué tipo de personaje o, bueno, de narrador es? ¿Será un narrador en primera persona?